Bienvenidos y un saludo cordial a todos los que nos están escuchando a través de la internet en este primer programa de Móntate con CL Tours. Mi nombre es Clemente y en este concepto, en esta nueva alternativa que estaremos trabajando desde este programa en adelante, estaremos llevándole a ustedes la mejor información posible relacionada al enfoque turístico de Puerto Rico. Estaremos dando información de las próximas excursiones, reacciones, entrevistas en sí. Muchas cosas que ustedes van a estar disfrutando en este nuevo proyecto que se llama Móntate con CL Tours. Y este programa se le dedica a la Ruta de San Juan Bautista. La Ruta de San Juan Bautista prácticamente es un proyecto creado por la compañía de turismo, ¿verdad? Donde se estará enfocando en los atractivos religiosos que está dentro de la ciudad amurallada en el viejo San Juan. Y para esto, para abundar más relacionado a este tema, tenemos dos entrevistas. Una al caballero Héctor L. Sánchez, mejor conocido como el turistólogo. Y quién mejor que él, ¿verdad?, para darnos su enfoque, su punto de vista relacionado a este tema. Y por otro lado tenemos una entrevista con el señor Juan Carlos Vega de la compañía de turismo, quien es el que está a cargo de adiestrar a los guías turísticos en esta ruta. Así que quién mejor que él para darnos unos detalles más específicos sobre lo que prácticamente contiene la Ruta de San Juan Bautista. Así que vamos a escuchar inmediatamente la primera entrevista que se le realiza al Héctor L. Sánchez, el turistólogo, a ver qué él nos tiene que decir referente a qué representan los templos religiosos en el turismo en la isla. Escuchemos. Aquí nos encontramos con Héctor Sánchez, el turistólogo. Héctor, bajo tu experiencia como guía turístico, como autor de varios libros, como profesor, ¿qué representan los templos religiosos a nivel turístico en Puerto Rico? Pues es un hecho incuestionable que Puerto Rico hoy en día es un baluarte turístico en muchos renglones, ¿verdad? En muchos mercados. El mercado de la aventura, el mercado de boda, el mercado el turismo de sol y playa. Pero como baluarte religioso, Puerto Rico, y más San Juan que Puerto Rico, siempre ha tenido un rol protagónico. Fíjate que San Juan tiene 35 capillas distribuida entre dos catedrales. Es la primera catedral en el Nuevo Mundo. Fue la catedral de Caparra, Nuestra Señora de los Remedios, que luego entonces se convierte en la catedral de San Juan, allá para el 1528, 1540, cuando se reconstruye la estructura. Tenemos la segunda iglesia más vieja en América, la iglesia de San José. Fíjate que ya tirándonos fuera de lo que es San Juan, tienes la tercera o cuarta iglesia más antigua de América, que es la San Blas, y así seguimos corrido, nos vamos por Porta Coeli, que era una capilla adhesada a un convento, pero se considera una de las más antiguas de América. Así que el rol de Puerto Rico en la cristianización de América es innegable. Ahora, el contenido que tiene y la diversidad que tiene Puerto Rico dentro de ese mercado se puede traducir pueblo por pueblo. Por ejemplo, Río Piedras tiene más iglesias en el casco urbano que farmacias. Tiene más iglesias que mueblería. Pues tienes las 4 iglesias católicas y tienes una pléyade de iglesias evangélicas. La arquitectura eclesial que tiene Puerto Rico no es igualada por ningún país, por lo menos en América, de que estamos hablando, ¿verdad? Que tenemos demasiado de mucho. Inclusive, ya en siglo XX, a mediados del siglo XX, entra a Puerto Rico los santuarios Schoenstatt, Cabo Rojo, Juana Díaz y Atillo. Por otro lado, en Puerto Rico ostenta la única basílica menor que no es una catedral. Uno de los requisitos que tienen las basílicas menores en el mundo es que tienen que ser tienen que ser catedral, o sea, tienen que tener cardenal u obispo. En el caso de Hormiguero, el santuario de la Monserrate,
es Basílica Menor por el fervor religioso y no por el rango eclesial que tiene la iglesia. Eso es un dato que es relevante en cualquier liga, ¿verdad? Puerto Rico también tiene la mayor cantidad de denominaciones no católicas contenidas en un país. Eso es otro dato que resulta curioso, que tiene Puerto Rico prácticamente tiene la situación de que llega el gobierno americano, que no llega, claro está, a muchos países latinoamericanos y se crea entonces este movimiento protestante, quizá mucho más fuerte que en cualquier otro país latinoamericano. Una de las estrategias que tenía Estados Unidos para aculturalizar a Puerto Rico, ¿verdad? Que cambió el idioma, hizo el juramento de la bandera, se trató de lograr la penetración cultural. Por esa misma brecha se trajeron todas las denominaciones que predominaban en Estados Unidos en aquel entonces. De hecho, se declaró a la iglesia acéfala porque el obispo español fue desterrado y no hubo un obispo hasta que llega William Jones, que es el que se encarga de instaurar de nuevo las propiedades de la Iglesia Católica a la Iglesia Católica, porque se habían apropiado por el Departamento de Guerra de Estados Unidos. O sea, en Puerto Rico no hubo Iglesia Católica hasta la ley Foraker. Y bien interesante porque entonces son los feligreses los que se encargan de mantener el catolicismo a través de los hermanos Cheo, que fue un movimiento de avivamiento católico que se generó por esa carencia de sacerdotes y obispos. Una coyuntura demasiado interesante, ¿verdad? Sabemos que cuando estamos en este campo le cogemos cariño a ciertos destinos turísticos. En este caso, ciertas estructuras religiosas tienen a ser algunas de nuestras favoritas. Mencióname quizás la más que siempre te ha llamado la atención fuera del Viejo San Juan y dentro del Viejo San Juan. Una fuera del Viejo San Juan y una dentro del Viejo San Juan. Una nada más. Una, por lo Una y menos. una, Una y porque una. que son muchas. Una y una. Mira, el santuario de San Juan Tadeo en Ponce tiene mucho fervor. Como te dije, el santuario de la Monserrate, que te haya el pozo, impactado, el pozo de la Virgen. Uh-huh. Ahora hay un movimiento de avivamiento de adoración a la Virgen de allí del santuario de la Monserrate, que eso es una devoción mariana, pero fuertísima, que trae peregrinaciones, porque ese desplazamiento de personas de su lugar habitual de residencia a otro lugar para satisfacer de necesidades de diversas índoles se da ahí y es una migración religiosa. Yo te puedo decir que los cumbres son el santuario de Schoenstatt de Cabo Rojo, Juanadías y Atillo, y entonces los santuarios mayores, y la hacienda de allá de Yauco, de la hermana Joaquina. Entonces, fíjate, y eso que nos hemos hablado de la importancia que tuvo Puerto Rico para la penetración de los testigos de Jehová en América. Las primeras casas de reino que se hicieron en América fuera de los Estados Unidos fueron en Puerto Rico, fueron en el Viejo San Juan. Del Viejo San Juan, ni decirte, tú sabes, la iglesia Santa Ana es una iglesia de una devoción inigualable, donde la gente va allí a adorar. Allí no se hacen eucaristías, solamente una misa en la mañana. Lo demás es adoración, es un oratorio y tiene el Santísimo Impuesto. Es el lugar donde el Santísimo Impuesto lleva más tiempo en Puerto Rico, lleva 100 años. 100 años. Ahora con estos movimientos, ¿verdad? Con estas rutas que se están creando, que comenzó en Cagua con la ruta del Beato Charlie, también viene la ruta de San Juan Bautista y otras que le están cocinándose. ¿Cuál es tu expectativa de estas rutas? Yo lo había hecho por mucho tiempo. En el Viejo San Juan no, pero yo tenía unas peregrinaciones que incluían el Santuario de la Virgen de Sabana Grande, la Monserrate y Schoenstatt de Cabo Rojo, o San Juan Tadeo en Ponce, Schoenstatt y uno de los dos santuarios.
¿verdad? El de Sabana Grande o el de Hormiguero. Así que ya se había coqueteado con esa idea, sin mucho arraigo, porque esto lo pedían mayormente los movimientos carismáticos. Es bien interesante toda esta gama de oportunidades que tiene el turismo religioso, la ruta religiosa, y máxime cuando hay devoción. Pues, puede ser que tú lo hagas por curiosidad religiosa, pero hay personas que hacen este turismo por devoción. Lo que entendemos es que esta ruta llama la atención de diferentes maneras, tanto a los devotos como a los no devotos, los que les gusta la historia, los que les gusta disfrutar, ¿verdad?, de Viejo San Juan, arquitectura y todo eso. Así que danos un poco de la información, ¿dónde te podemos escuchar o ver? Los jueves, el segundo jueves y el cuarto jueves de mes, en Noticentro al Amanecer, con Keila, y todos los martes a las 7 menos 10 en la perrera de Salsoul. ¡A tu Kitty! A tu Kitty. Ese fue Héctor L. Sánchez, el turistólogo. Y ahora estaremos escuchando nuestra próxima entrevista que se le realiza a Juan Carlos Vega de la compañía de turismo relacionado más en concreto a la ruta de San Juan Bautista. Recuerden que San Juan Bautista, ¿verdad? Este personaje bíblico es el que viene a preparar el camino, ¿verdad?, para Jesús. Con él prácticamente es que comienza el cristianismo. El cristianismo, claro, cristianismo es Cristo, pero quien comienza el cristianismo es San Juan Bautista. Así que miren cómo se va relacionando, ¿verdad?, todo. No solamente San Juan Bautista fue el primer nombre de la isla, ¿verdad? Cuando Cristóbal Colón descubre Puerto Rico, la llama San Juan Bautista. Puerto Rico era el nombre original de la isleta de San Juan, así que después los nombres se intercambian. San Juan Bautista, primer nombre de la isla, luego nombre de la primera diócesis en el Nuevo Mundo, nombre de la primera catedral, y hoy en día, ¿verdad?, nombre no solamente de la capital de Puerto Rico, sino también de la ruta que descubre esta historia fabulosa dentro de la ruta de San Juan Bautista. Así que escuchemos a Juan Carlos Vega, que nos dará más información sobre esta ruta religiosa. Saludos amigos, nos encontramos aquí en el Viejo San Juan. Me encuentro con Juan Carlos Vega, planificador, ¿verdad?, en la compañía de turismo de Puerto Rico, y prácticamente él está conmigo durante el día de hoy para hablar un poquito sobre la ruta de San Juan Bautista, como, ¿verdad?, ya se había comentado al inicio del programa. Juan Carlos nos va a dar un poquito, ¿verdad?, más información relacionado a esta ruta que podemos decir que es nueva, pero nueva entre comillas, porque ya llevamos más de un año, ¿verdad?, que se está trabajando mayormente con los adiestramientos, pero en lo que se relaciona, ¿verdad?, a las rutas, pues sabemos que es una ruta que está naciendo y que sabemos que tenemos mucha esperanza de que va a tener el impacto de muchos aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, y para eso entonces Juan Carlos nos va a dar más información. Juan Carlos, saludos. Muchos saludos. Juan Carlos, en el folleto que tengo aquí en la mano, ¿verdad?, que es el folleto que usamos todos, ¿verdad?, los que tomamos las rutas, comienza con una frase bien particular. Dice: descubre la cuna del cristianismo en el Nuevo Mundo, en el Viejo San Juan. Eso prácticamente son palabras mayores. ¿Qué me puede decir sobre esto? Claro que sí, claro que sí. Bueno, la compañía de turismo, en el proceso de elaborar esta ruta de San Juan Bautista, nos dimos cuenta que realmente el Viejo San Juan tiene unos atributos excepcionales en cuanto al origen del cristianismo. Tan es así que descubrimos que el Alonso Manso, el primer obispo cristiano que llega al Nuevo Mundo, llega a América, llega al Viejo San Juan. Llega al Viejo San Juan y funda la primera catedral de San Juan Bautista, que es la primera catedral del Viejo Mundo y de América. Así que esas son palabras mayores en el sentido de que podemos decir que no solamente el primer obispo de América es Alonso Manso y está en el Viejo San Juan, sino que el nacimiento de la iglesia cristiana como organización eclesiástica, ¿verdad?, la primera diócesis del Nuevo Mundo es la diócesis de San Juan Bautista. Eso ocurre en el año 1512, cuando llega Alonso Manso aquí, y ya se cumplen 500 años de la iglesia en Puerto Rico, y es la más antigua en América. Y con ello todos los templos antiguos
Tenemos la iglesia de San José, que es la segunda iglesia más antigua en América, y iglesias, templos de los 1500, 1600, 1700, 1800, con una arquitectura única, ¿no? Arquitectura gótica, personajes de santidad, capillas en palacios y castillos. Los dos castillos, el Morro y San Cristóbal, tienen capillas conmemorativas. El Palacio de Santa Catalina, que es la fortaleza, también tiene una capilla. Catacumbas subterráneas, o sea, todo eso y mucho más en un área tan pequeña como es Viejo San Juan, y dentro del área amurallada. Así que estamos hablando de una ruta patrimonial para descubrir el origen de la fe puertorriqueña, que está atada a la cultura puertorriqueña. De ahí nacen muchas de nuestras tradiciones de la Navidad, canciones, vocabulario nuestro. Así que es un poco ¿no? una ruta para descubrir no solamente el origen de la iglesia y del cristianismo, sino el origen de la fe y la cultura puertorriqueña. A veces también me resulta interesante la comparativa que haces cuando compara, ¿verdad?, el origen del cristianismo en el Viejo Mundo, ¿verdad?, en Roma, con el origen del cristianismo aquí en el Nuevo Mundo, con San Juan. Háblame un poquito, ¿verdad?, sobre esa comparativa. Pues mira, esto es una analogía que es un poco lógica, ¿verdad? Un poco de lógica y de sentido común. Recordemos que cuando comienza el cristianismo en el Viejo Mundo, ¿verdad? Jesús está en Tierra Santa, pero cuando nace la iglesia nace en Roma. Recordemos que Jesús en el Evangelio le dice a Pedro, y le dice: ahora te llamas Pedro. Pedro significa piedra, y sobre ti, Pedro, edifico mi iglesia. Pedro va a Roma, ¿ok? Y en Roma, allá es decapitado, y los restos de Pedro se encuentran debajo de la Basílica de San Pedro en Roma. Así que con Pedro surge la primera iglesia, el primer movimiento, la primera organización de la iglesia antigua. Así que la iglesia en el Viejo Mundo nace en Roma, ¿verdad? Lo que es el Vaticano. La Basílica de San Pedro es el Vaticano, y Pedro está debajo del Vaticano. Así que literalmente la iglesia está sobre Pedro, ¿no? Sobre Pedro, que a quien Jesús le dijo: sobre ti edificó mi iglesia. Es un dato muy interesante. Y acá en el Nuevo Mundo, la iglesia comienza con el primer obispo, que es Alonso Manso, que es el obispo de San Juan, cuyos restos están también en una basílica, que es la Basílica de San Juan Bautista. Los restos de Alonso Manso están en la catacumba del altar de la Catedral de San Juan Bautista. Y nace también la iglesia, la primera diócesis del Nuevo Mundo, nace en el Viejo San Juan, en San Juan, ¿no? Con respecto a América y al Nuevo Mundo. Así que allá nace la iglesia en el Viejo Mundo, acá nace la iglesia en el Nuevo Mundo. Roma es una ciudad, el Vaticano es una ciudad pequeña, Viejo San Juan es una ciudad pequeña, ambas ciudades son amuralladas, ambas ciudades han sido atacadas por muchos siglos, incluso por motivos religiosos, pero ambas ciudades siguen subsistiendo a través de la historia. Así que es una analogía, ¿verdad?, bien interesante. Allá comienza la iglesia en el Viejo Mundo, acá comienza la iglesia en el Nuevo Mundo. Por eso tenemos un potencial muy grande de esta ruta de San Juan Bautista para destacarla, el turismo interno y el turismo externo. También me contaste un poco, ¿verdad?, sobre tu experiencia visitando Roma como parte, ¿verdad?, de esta preparación para trabajar en esta ruta. Cuéntame un poco sobre esa experiencia, cómo comparas, ¿verdad?, esa experiencia con lo que tenemos aquí en Puerto Rico, con la ciudad amurallada. Claro, fíjate, para hacer esta ruta tenemos que buscar modelos y ejemplos y conocer otros destinos turísticos religiosos. Recordemos que al igual que Tierra Santa, al igual que México, al igual que el Camino de Santiago, Roma es un destino muy visitado por millones de turistas, y yo quise tener esa experiencia de ver ese producto turístico religioso allá. Realmente fue fascinante, sobre todo estar en la tumba de San Pedro, ¿verdad?, en las catacumbas subterráneas del Vaticano, y ver la tumba de San Pedro, una tumba de un personaje de 2000 años de antigüedad, y uno reflexionar sobre la historia del cristianismo, ¿verdad? Fue bastante conmovedor, y fue realmente un buen modelo para uno seguir aquí en Viejo San Juan. No obstante, le puedo concluir con todo esto.
que estoy convencido que el sistema de murallas de Viejo San Juan para mí es mucho más imponente, mucho más impresionante que el sistema de murallas de allá de la ciudad del Vaticano. Es una ciudad, la de nosotros, Viejo San Juan, más colorida que la ciudad de Roma. Roma es un poco más gris. Así que tenemos ahí unos atributos importantes de exponer al mundo una ciudad vibrante, colorida, alegre, ¿no? Con el tema del turismo religioso. Y cuando hablamos de la ruta de San Juan Bautista, ¿verdad? Tenemos que, ¿verdad?, pensar sobre la figura de San Juan Bautista. ¿Quién fue San Juan Bautista, verdad? El que vino a preparar el camino, ¿verdad?, para la llegada de Jesús y comenzar prácticamente el cristianismo. Así que también esa introducción al cristianismo, ¿verdad?, qué mejor que utilizar la misma figura de San Juan Bautista, ¿verdad?, que fue el primer nombre de la isla, que luego pasó a ser el nombre, ¿verdad?, de la ciudad, se convierte en el santo patrono de Puerto Rico. Podemos decir también el patrono, ¿verdad?, de esta ruta. Pero háblame del beato Charlie Rodríguez, que podríamos considerar como que es el padrino indirecto, ¿verdad?, de esta ruta. ¿Cómo aplica Charlie Rodríguez, ¿verdad?, en lo que es la ruta de San Juan Bautista? Sí, fíjate, interesante. El beato Carlos Manuel, mejor conocido como Charlie, es de Cagua, ¿no? Un hombre ilustre de Cagua. Yo digo que es el culpable de esta ruta, ¿verdad? Lo digo jocosamente porque hace 2 años la oficina de turismo del municipio de Cagua presentó a la compañía de turismo una propuesta para el inicio de la ruta del beato Carlos Manuel. Es una ruta caminando en el casco urbano de Cagua, muy interesante. Y nosotros aquí en turismo dijimos, ven acá, eso es un mercado turístico religioso que no lo estamos atendiendo aquí en Puerto Rico, y nos dimos a la tarea entonces de hacer una ruta piloto en el Viejo San Juan. Así que el beato Carlos Manuel básicamente fue la figura inspiradora, no solamente de la ruta del beato Charlie allí en Cagua, sino que nos dio pie a nosotros hacer esta ruta acá. De hecho, en la Catedral de San Juan se conserva un altar destacado a la figura del beato Carlos Manuel, con una reliquia de primera categoría, que es un pedazo de hueso de Charlie, con un cuadro de Charlie. Y el personaje de Charlie realmente es un personaje poco conocido, un hombre ilustre puertorriqueño. Lástima que no se conoce tanto, porque realmente debe ser un modelo a seguir de un cristiano, ¿no? De cualquier persona que viva en Puerto Rico. Un hombre muy ecuménico, y esto es una ruta ecuménica. Charlie creía mucho en el ecumenismo, en la unión de todas las iglesias cristianas. Sus mejores amigos eran personas de otras iglesias que no era la iglesia católica. Y trae un dato bien interesante sobre la ruta no se enfoca solamente, ¿verdad?, en lo que son los templos, parroquias o capillas católicas, sino que también en el Viejo San Juan, dentro de la ciudad amurallada, también se puede decir que están los inicios, ¿verdad?, de las religiones protestantes en Puerto Rico. Correcto, es bueno que lo indiques. Primero que nada, cuando hacemos una ruta de turismo religioso, la experiencia es religiosa, la experiencia es espiritual. Si hacemos bird watching, la experiencia es ver pájaros. Si hacemos ecoturismo, la experiencia es ver naturaleza. Esto es una ruta donde la experiencia es fe, es una experiencia de tú tener una conexión con la divinidad, con Dios, ¿verdad?, con Cristo, porque es una ruta cristiana, obviamente. Así que eso es bien importante, ¿verdad?, porque la experiencia que te lleva es una experiencia de la fe, y de la fe puertorriqueña también. Es una ruta donde se expone los orígenes del cristianismo cuando la Iglesia Católica llega con España, pero luego también se mezcla y se enriquece con las demás iglesias americanas, protestantes, evangélicas, que llegan cuando el cambio de soberanía en 1898, que llega a Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, la primera iglesia protestante cristiana, que es la iglesia metodista, que es catedral. En San Juan no hay una catedral, hay 2 catedrales, la catedral católica y la catedral metodista. Y tendremos también la iglesia presbiteriana, que es la segunda iglesia protestante más antigua del Viejo San Juan. Tenemos también lo que fue la catedral episcopal, que hoy es el Museo del Niño, que hoy día pues no se puede apreciar porque fue demolida. Pero también donde está Burger King, que era la iglesia de la Barandilla, que fue también una iglesia bautista, principio del siglo XX. Así que es un lugar pequeño, Viejo San Juan, un lugar de un área pequeña donde convergen, ¿verdad?, todo tipo de iglesia cristiana. Por eso es una ruta ecuménica, y es bonito tu ver
cómo se pueden unir personas de diferentes credos, conociendo cada una de esas diferentes denominaciones, ¿verdad? Porque al final del día todos somos puertorriqueños, ¿verdad? Y todos pues somos cristianos. Creo que a raíz de esta ruta, aunque ya habían unas rutas anteriores, hay un movimiento, ¿verdad?, que de nuevas rutas de fe alrededor de Puerto Rico. Háblame un poco sobre eso y cuáles son tus expectativas sobre la ruta de San Juan Bautista. Pues mira, realmente no soy yo creo que el que está conspirando es Papá Dios. Lo digo jocosamente porque comienza la ruta del Beato Charlie en Cagua, después comienza la ruta de San Juan Bautista, que de hecho ya es una ruta que ya se está preparando un paquete turístico de alojamiento para traer la gente de exterior y todo. Hay ya 26 guías turísticos certificados para esta ruta. Pero también paralelamente estamos trabajando la ruta de Porta del Sol Sagrado, que es una ruta de turismo religioso en el oeste de Puerto Rico, que la está trabajando la División de Turismo de la Universidad Católica de Mayagüez. Es una ruta que ya tiene unos añitos de haberse pensado, y es una ruta donde entró el cristianismo con Cristóbal Colón por Aguada, y te coges muchos templos antiguos como Puerta Cheli, la Basílica de la Virgen de la Monserrate, entre otros iconos arquitectónicos. Pero luego nos enteramos también que la iglesia en el este, estamos hablando del obispo, y esta vez algo un poco más netamente de carácter religioso como tal, el obispo de la diócesis de Fajardo-Humacao preparó el Camino de Santiago del Yunque. Bien interesante, ¿verdad? Como el Camino de Santiago en España, pero esta vez es en el este, atravesando varios municipios de esa diócesis caminando. Es una ruta caminando de varios días por diferentes capillas, ¿verdad? Circundando el Yunque. Por eso el Camino de Santiago del Yunque. Siempre vas a ver el Yunque como el elemento icónico, ¿verdad?, de esta ruta. Así que tenemos en Cagua la ruta del Beato Charlie, la ruta de San Juan Bautista en el Viejo San Juan, la ruta de Porta del Sol Sagrado en el oeste y el Camino de Santiago del Yunque. Y parece ser que con todo esto se está formando ya un movimiento bastante grande para ir destacando a Puerto Rico como un destino de turismo religioso de calibre mundial. Así que es cuestión de darle forma a nivel turístico, ¿verdad? Invitando a todas las empresas de excursiones a que apoyen estas iniciativas, porque hay un mercado, hay un producto importante que debemos poco a poco destacar, no solamente para el turismo interno, sino para el turismo externo. Prácticamente con esto cerramos la entrevista. Juan Carlos, te damos las gracias, ¿verdad?, por sacar de tu tiempo y darnos un poco de más información sobre esta ruta, que sabemos, ¿verdad?, que va a tener el apoyo de muchos puertorriqueños una vez sigan conociendo y se siga corriendo la voz. Así que, mi gente, seguimos con la programación y nos veremos en la próxima. Ahí escuchamos a Juan Carlos Vega de la compañía de turismo, ¿verdad?, que nos dio bastante información relacionada a esta ruta. Sabemos que tenemos esta ruta pendiente el próximo sábado 13 de junio. Y en esta ruta estaremos recorriendo lo más importante de la ruta. Esto es una ruta que, mi gente, se puede hacer desde 4 horas hasta un máximo de 7 días. Así que imagínense lo amplio que puede ser esta ruta. Así que prácticamente en este recorrido que haremos el 13 de junio es una excursión que se camina de 3 a 4 horas, pero tiene la ventaja de que muchos de estos templos que estaremos visitando usted tendrá la oportunidad de sentarse, de escuchar, descansar un poco, y también tendremos un receso a mitad, ¿verdad?, para tomarnos un cafecito y para descansar un rato, ¿verdad?, para entonces continuar con la segunda parte. Así que entre 4 a 5 horas uno debe estar terminando esta ruta el próximo 13 de junio. Rápidamente saben que pueden reservar con nosotros llamando al 787-414-2025. 787-414-2025. Mi gente, no quiero despedirme sin enviarles un saludo a Ángel Meléndez, toursbyangel.com, y la gente de Garibaldi Transportation Services, que también nos han dado la mano en nuestras excursiones de CL Tours. Lo pueden buscar en Facebook como Garibaldi Transportation Services. Mi gente, espero que les haya gustado este nuevo programa de Móntate con CL Tours y esperamos verlos nuevamente en una próxima excursión. Y pendientes que seguiremos con más programas de Móntate con CL Tours, posiblemente 1 o 2 veces al mes. Así que muy pendiente y corra la voz. Mi gente, hasta la próxima.